Bueno, estamos acá en la segunda temporada del podcast Soma. En esta ocasión tenemos a un invitado, a Nicolás Laje. En principio, bueno, lo encontramos por su canal de YouTube, Terapia Liberal. Nos pareció que presentaba temáticas que eran bastante interesantes y que pueden ser muy necesarias para los momentos en los que estamos transitando. Entonces se nos ocurrió por ahí la posibilidad de abrir nuestras charlas que en primera instancia eran entre Santiago y mi persona, poder compartirlas con otra gente, nutrirnos de otras perspectivas. Y en este caso, bueno, tenemos a nuestro amigo Nicolás que vamos a tratar de ir haciendo un intercambio de preguntas y queremos llevarlo más como a un nivel también de una charla de nuestras inquietudes, compartir también todo el conocimiento que él tiene, de acuerdo a toda la investigación que hace y comparte en su canal, que está muy bueno, como para poder seguir. Así que bueno, si querés podés comenzar, Santi, por ahí con alguna pregunta o Claro, también le claro. paso a Nico para que... Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Obviamente es un lineamiento que tengo, pero la conversación puede irse para otro lado, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que tenía para vos es, ¿cómo y cuándo fue que comenzaste a darte cuenta de esta conspiración y plan de instaurar este nuevo orden mundial distópico que está surgiendo? Bueno, voy a ser absolutamente directo con esto. Cuando empecé con el canal, con Terapia Liberal, la intención mía era hablar de liberalismo. Nada más. Hablar de liberalismo y salir de los núcleos cerrados donde estaba, que sentía que no estaba generando ningún tipo de discusión, de debate, ni de absolutamente nada que avance las ideas de la libertad. Eh, Así empezó Terapia Liberal, arrancó con la asunción del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el actual presidente, y así fue avanzando, progresando con un formato de podcast, de audio, ¿no? Y luego lo fui avanzando hacia un formato de video más YouTube friendly, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Ahora, respondiendo a tu pregunta, aparece la crisis de 2020 y, ¿no? Usando este lenguaje que estas plataformas no hacen problema. Arranca la crisis de 2020 y algunas cosas me empiezan a hacer ruido de las medidas que empiezan a tomar, por qué todos los países tomando, o la mayoría de los países tomando las mismas medidas y demás. Y un conocido mío me dice, ¿exploraste, alguna vez viste el tema este del gran reinicio del Foro Económico Mundial? Y la verdad que no, porque hasta ese momento para mí el Foro Económico Mundial y muchas de estas cosas multilaterales y ONGs o think tanks que están por ahí, para mí eran eso, grupos de reunión, de charlas, de ombliguismo, generalmente con una mentalidad de una filosofía socialista, progre, colectivista, lo que sea, pero no pasaban de ahí, de lugares de reunión de gente muy poderosa, eh, que no tenían algún esquema, algunos eslóganes buenistas, pero no pasaba de ahí. Ahora, cuando empecé a leer de esto del gran reinicio, dije, wow, a, a ver, esto está pasando, lo están haciendo, y tengo serias dudas si no lo planificaron. Y bueno, ahí empezó una aventura que ayer justo hice otra entrevista y lo comparé con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Apareció la Eh, madriguera, el agujero y y te vas, te vas, ¿no? te Empezás vas. a descubrir cosas, a unir puntos, eso es lo importante, que no, realmente parece que no tienen fin, ¿no? Y bueno, esa fue el enfoque este que cambió muchísimo la narrativa de terapia liberal, ¿no? Porque lo empecé a dedicar exclusivamente a estos temas, pero siempre desde una óptica enfocada hacia la libertad, ¿no? No hacia una respuesta desde el Estado o una respuesta desde la política, sino una respuesta desde la libertad, la contraeconomía, el agorismo y el individuo, que es justamente lo que están atacando esta gente, esta Exactamente. élite. Al individuo. Aparte, me parece muy curioso que en tan poco tiempo hayas aglomerado toda esta información, porque parece, o sea, te lo digo yo porque he visto tus videos y todo, parece como si hubieras estudiado esto desde hace años y años y años. Es impresionante cómo pudiste captar
todo en tan poco tiempo. Yo creo que obviamente la sopa china, como le llaman, eh, fue tan agresiva y tan evidente para muchos, obviamente no lo suficiente, que despertó a mucha gente y creo que muchos canales como el tuyo surgieron en base a esto. Y esto es algo bueno, para mí creo que también no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que es muy de admirar que hayas podido hacer este trabajo tan intenso en tan poco tiempo y dar una idea, digamos, como con la tecnocracia y todo esto, que es algo que es tan oscuro, tan confuso a veces, ¿no? Te hago una pregunta, Nico, también justo que nombraba ahí Santi el tema de la tecnocracia, que bueno, nos parece siempre entre charlas, siempre lo compartimos, también lecturas como la de Huxley hablando de un futuro en donde de repente íbamos a tener un nivel de tecnología que iba a estar como manejando como un gobierno y un control por sobre las personas a un nivel desde el placer y todo esto. Pero te quería preguntar principalmente, ¿cómo podés hacer una distinción sabiendo que la tecnología parecería ser como algo que no tiene como manera de detenerse? ¿Cómo podrías hacer una distinción entre una sociedad tecnócrata y una sociedad tecnológica? ¿Tendría que ser la tecnología como algo que ya esté intrínsecamente vinculado con este movimiento tecnocrático, o podría reinventarse y mostrar como otro lado también esa tecnología? Es muy buena pregunta realmente, es muy buena pregunta, porque yo inclusive lo he señalado en algún video, me encanta la tecnología, soy re fan de todos los gadgets y estoy siempre al día y me encanta mi iPad y vivo buscando nuevas apps y cosas para mejorar la producción de los videos y demás, me encanta la tecnología, pero la tecnología, como la información, el conocimiento, no es intrínsecamente buena o mala, no tiene ética, es el ser humano como lo aplica, como usa las cosas. Y justamente esta gente, el plan tecnocrático, que claramente fue un antes y después en terapia liberal, la información de la tecnocracia fue algo clave en el despegue del canal y en la comunicación de las ideas. Eh, Esta gente, todo el ideario tecnocrático, toda la visión, la cosmovisión que tienen, eh, está intrínsecamente ligada al control y a la sumisión de la mayoría de la población a favor de una élite minoritaria, ¿no? Los tecnócratas que eh, van a adquirir ese, y ellos pretenden adquirir ese estado de semidioses, ¿no? Una cosa así. También está ligado al transhumanismo y demás, pero eh, voy a hacer un pequeño regreso al comentario que hizo Santiago. No es que el trabajo mío haya sido fenomenal de investigación y que estuviera... No, no. Lo que pasa es que cuando vos encontrás el hilo conductor, que para mí fue la tecnocracia, la información está toda ahí. Lo que pasa es que la gente, la gran mayoría de la gente, no tiene ningún interés. Los medios de comunicación ciertamente tienen interés en que la gente no tenga interés en estas cosas, pero está todo ahí. Está todo ahí. ¿Cómo llegué? Para que se den cuenta de un ejemplo práctico que fue el caso mío, ¿no? Realmente no tengo mucho mérito en esto. Estaba leyendo los artículos del Foro Económico Mundial, que es algo que hago prácticamente cada tiempo libre que tengo, y, y di con un artículo que se llamaba Platón tenía razón, Mm. ¿no? Y era una exaltación de la idea del filósofo rey y esto y lo otro, y lo concluían de una forma muy directa, que el nuevo filósofo era el científico, ¿no? El científico, y ahí empezó a googlear, bueno, esta expresión, ¿de dónde la sacaron? ¿Qué quiere decir? Y esto y lo otro. Y ahí llegué al trabajo de Patrick Wood, un absoluto desconocido, ¿no? Ni hablar para el público latinoamericano. No, nadie conoce quién es Patrick Wood, pero es una persona que viene, él sí, investigando estos movimientos, estas tendencias, estos grupos, desde hace más de 50 años. Claro. Ahí está el mérito real. El único mérito mío fue encontrar
la aguja que estaba escondida en el pajar, ¿no? No estaba simplemente perdida, estaba disimulada y tapada bajo pilas y pilas de información basura, que es lo que te dan los medios. Pero, en resumiendo lo que planteaba Lucas, efectivamente, o sea, la tecnología tiene usos y es imparable, y el progreso es lo que lleva justamente al avance de la sociedad, al crecimiento de la sociedad. Pero esta gente monopoliza la tecnología, usa formas de violar, digamos, los principios del mercado, es todo capitalismo de amigos y un fascismo exacerbado para obtener beneficios y así conducir a todo el rebaño humano hacia el redil del sistema tecnocrático de absoluto control y absoluta planificación de todos y cada uno de los puntos de nuestras vidas. Es así de sencillo. Claro, yo Claro. creo que lo importante es como poder hacer hincapié y énfasis en el hecho de lo más importante de la tecnología, que nos permita una posibilidad de descentralizar ese poder. Que eso también lo veía y por ahí me quedaba también una duda con relación a algunos temas que te escuchaba en tu YouTube, en tu canal. Me generaba esta cuestión porque yo creo de que un gran avance de la tecnología en contra de lo que son estos monopolios de poder tiene que ver un poco con la tecnología de blockchain, en el sentido de que nos permite esa descentralización en donde no tiene que haber un orden, un centralizado, algún tipo de administración que controle tanto la información como el dinero, como demás. Y por eso me quedaba que algunas veces por ahí escuchaba y yo veía que por ahí se relacionaba mucho la moneda, que es el Bitcoin, pero que en realidad el cerebro detrás de la moneda es la tecnología de blockchain, como con, claro, entiendo también que cuando uno ve todo lo que es estos movimientos financieros, se está ya empezando a hablar de la digitalización inminente y de como que toma partido un poco los bancos y las entidades económicas a querer empezar a jugar un poco un rol dentro de toda esta nueva tecnología, pero que justamente cuando le hacían una pregunta en el Congreso de Davos a una de las personas, le preguntaban sobre blockchain y veía yo cómo rápidamente hablaba de Bitcoin en vez de blockchain, porque blockchain evidentemente es la caída de todos estos monopolios financieros de bancos y de todo eso, y cómo distraía un poco la atención de blockchain y lo llevaba a cuestionar la volatilidad de Bitcoin y los riesgos y todo eso, cuando no queda del todo claro, al ser tan nueva esta tecnología, esa diferencia que es para mí clave y que aporta a lo más significativo de la tecnología del futuro, que tiene que ver con esta descentralización. Sí, es muy apropiado lo que decís porque es cierto, la gente del Foro Económico Mundial en particular han dedicado muchísimo espacio a hablar de la tecnología blockchain, pero justamente para desvirtuarla, porque ellos lo que apuntan es a la centralización absoluta, ¿no? Absoluta de toda la... A ver, lo que está en el fondo de toda esta cuestión son las CBDC, las Central Bank Digital Currency, ¿no? Las criptomonedas de los bancos centrales. Y pese a que alguna persona que no esté en el tema puede decir son criptomonedas, no tienen absolutamente nada que ver con las criptomonedas. Pueden servirse de partes de la tecnología de blockchain para montar su sistema, y la empresa Ripple, XRP, el código de la cripto, que tiene mucho que ver en esto, de cómo les están montando la tecnología para que se pueda armar este sistema de CBDC, pero en última instancia es el sistema más anti-blockchain que pueda existir. Es Yo, yo la te hago una planificación, pregunta, sí. Nicolás. ¿Tú crees que es posible que estas élites puedan hackear de alguna manera este sistema y totalmente o sea, destruirlo? Porque me viene a la mente lo que sucedió en Canadá con los traileros, que si bien supiste, les congelaron las cuentas, los fondos que estaban donando los bloquearon y todo eso. Tú siendo abogado,
¿tú crees que es posible que un ente del Estado tenga el poder para totalmente, digamos, de construir lo que Bitcoin y blockchain representa? O sea, totalmente destruirlo, o crees que ya prácticamente es algo que se soltó y que es imposible sacar de escena, digamos? Mirá, cuando me suelen preguntar algo en esta dirección, tengo respuestas muy impopulares. Porque hay mucha gente que es fanática absoluta de las criptomonedas y son fanboys de Bitcoin o de Bitcoin Cash o de esto, de lo otro, de Shiba Inu, ¿no? El Shiba Army y todo eso. Eh, yo acá o sea, hay veces que me sorprendo muchísimo de la poca posibilidad de análisis crítico, ¿no? De tanta gente. De la ingenuidad, quizá, claro, también. Claro, es que, por ejemplo, ¿no? Lo que dijiste de los camioneros canadienses. Eh, Directamente, o sea, gente que estaba protestando contra el gobierno, ¿no? Le confiscan sus ahorros, sus activos y demás. O sea, ¿dónde está la democracia ahí? Terminada está la democracia. Totalmente. Quedó lejos en el tiempo, ¿no? Eh, Vamos hacia ese camino donde el gobierno ya no sirve a sus ciudadanos, sino que los ciudadanos son quienes sirven al gobierno. Se han invertido los roles y mucho tiene que ver el gran reinicio con esto, de esa transformación hacia ese nuevo orden mundial que está, inclusive hoy puse en Twitter, ¿no? Lo vertiginoso de los eventos que están pasando en estos días. O sea, a un tipo como yo, que hago un video por semana cuando puedo, porque es un proyecto unipersonal, realmente no me alcanza el tiempo para cubrir la cantidad de cosas que están pasando, que son increíbles. Pero vamos hacia esa dirección. Ahora, para ser más claro, ¿no? Hay un video de Christine Lagarde, que lo puede ver cualquiera de los espectadores o los oyentes acá del podcast de ustedes. Hay un video de Christine Lagarde, una conferencia que da en el año 2017, 2018, por ahí, que se llama Vientos de Cambio, el caso por las criptomonedas. Que como decía Disculpa, Lucas, sí, quién es él o ella, perdón? ella, Christine Lagarde, la Sí, actual directora del Banco Central Europeo, ex ok, directora del FMI. ok, ok. Justamente como decía antes Lucas, ¿no? Es una conferencia para hablar de las criptomonedas y la tecnología blockchain y dice una barbaridad como la que voy a contar ahora. Dice esto, ¿no? ¿Por qué nosotros, los banqueros centrales, haríamos que pague de tasa de interés, ¿no? Los bancos centrales fijan el tipo de interés, la tasa de interés. ¿Por qué habría de pagar la misma tasa de interés un tipo que consume brócoli contra un tipo que consume cerveza y pizza? El tipo que consume brócoli está cuidando el medio ambiente, cuida los servicios médicos, sanitarios, ¿no? Todo eso, y el tipo de la pizza es un irresponsable social. Entonces, ¿por qué habría de pagar la misma tasa de interés en el Banco Central, ¿no? O sea, sistemas de crédito social, de comportamiento, y el sistema de... Totalmente. Fíjense esto, ¿no? No es credit score, no es puntaje social, es credit score, ¿no? Es crédito social. Y está todo vinculado al tema este de la CBDC. Lo dicen abiertamente, ahí Christine Lagarde lo dice como lo estoy diciendo, en una conferencia, en teoría elogiando a las blockchain y toda esta cosa. Dice, vamos a forzar que la gente tenga una determinada conducta. Ese es el autoritarismo más grotesco que hay. Y sofisticado, sí. Claro, ahora, ese es el camino. La liberación podrían ser las criptomonedas, ¿no? Por donde empezamos. De cómo la gente puede descentralizarse, puede salir de la órbita de estas élites financieras, de los bancos centrales, de los políticos y demás, y esto que lo otro. Pero hay que ser realista, y por eso es impopular mi respuesta. Hay que ser realista. Cualquier persona que hace trading, ¿no? Yo tengo experiencia haciendo trading de acciones normales, ¿no? Digamos, de activos de empresas, ¿no? Títulos, acciones normales. Tengo algunas experiencias con trading de criptomonedas. Cualquiera que conoce cómo funciona el mercado
se da cuenta quién maneja el mercado. El mercado lo manejan las manos fuertes, las ballenas, como dicen en el ambiente cripto. ¿Y quiénes son las ballenas? ¿No? Capaz que las ballenas, capaz que la Reserva Federal, capaz que es Morgan Chase, ¿ok? Entonces las manos fuertes, las ballenas, son las que mueven el volumen, que cualquiera que vea un gráfico de los mercados, las barritas de abajo son las del volumen que no las mira nadie. Ahí está la cosa. Entonces, por más protocolo, por más esto que tengas, esto lo que sea, el Estado tiene la facultad de regularlo, hacer lo que le parezca. Como congelaron los activos de los bancos tradicionales con los camioneros de Canadá, también congelaron las wallets en Coinbase de ciudadanos rusos, ¿no? Si tienen Justo, el poder para hacer esto. tienen el poder, por supuesto. Y también algo que se puede adquirir en el mercado libre, quien tenga más plata puede comprar más y puede ganar una posición dominante sobre eso. Por un lado, ¿no? Los que tienen más plata en este mundo son la gente que tiene la potestad de crear el dinero de la nada, de imprimirlo o apretar un botón. Esas son las élites financieras. Ahí está, eso por un lado. Por el otro tienen la capacidad de regularlo y cerrarte los caminos para cualquier cosa. Entonces quizás vamos a terminar haciendo nosotros tres contra economía, escondidos en la clandestinidad, y vamos a negociar con bitcoins. Y capaz que ese bitcoin valga nada. O capaz que vale un montón, no se puede saber, pero lo cierto es que ellos tienen la potestad para hacerlo. Es más, yo estaba discutiendo con Lucas esta tarde que tenía yo una idea, que no sé qué pensás de esa idea, que en mi pensamiento conspirativo me imaginaba que quizá es posible de que el Bitcoin y el blockchain puede ser un caballo de Troya creado por ellos mismos de alguna manera para crear un sistema digital, para crear la idea de un sistema digital, acondicionar a un sistema digital. Y después, cuando la gente ya está metida en este sistema, lo entiende, lo comprende, quitarlo, digamos, quitar la descentralización del mismo y hacer algo con eso, no sé, pensaba de que, o sea, ya nada me sorprende a mí en este mundo, ¿no? Pienso que a veces siempre hay como un tipo de oposición controlada, ¿no? Siempre hay como entes que parecen ser los héroes que están en contra del nuevo orden mundial y todo eso, pero en el fondo tal vez están jugando solo ese papel para hacer creer que hay una alternativa, ¿no? Que hay algo diferente, pero quizás están detrás de eso y tienen el poder para hacerlo. Entonces, yo sé que eso también lo mete a uno en un estado mental muy paranoico y uno puede empezar a ver cosas en todos lados, pero no me sorprendería que pudiera de alguna manera ser ese el caso, ¿no? Bueno, pero fíjate una cosa. Vos agarrás el Foro Económico Mundial, literalmente yo ahora si te comparto pantalla lo puedo buscar y se ve. Vas a la página del Foro Económico Mundial, socios estratégicos, ¿no? Y te figura Ethereum, te figura Cardano, te figura Ripple, te figura la Fundación Bitcoin, ¿no? Entonces, Sí, ahí está todo, claro. Claro, ahí está todo. yo Ahí está todo. agrego esto, ¿no? La adopción de criptomonedas a nivel mundial, la población en general, ¿cuánto es? ¿4%, 5% de la humanidad? Bueno, te falta el 90 y tanto por ciento. Claro, claro. Ahora, ese 90 y tanto por ciento tiene más factibilidad de adoptar las CBDC de los bancos centrales que de ir Al Bitcoin, al a blockchain, Bitcoin claro. o lo que sea. Yo igual, Ahora, Claro. sí. ahora es probable que quizás ese 5% de la gente que adoptó tempranamente eh, tengan un resultado económico sensacional, ya lo tienen, de hecho. Muchos no, depende del tiempo cuando entraste. Pero la realidad es que la gran mayoría de la población va a ir al otro camino. Y en eso coincido con vos, que ya te programaron o te empujaron, digamos, a ver que existe esa posibilidad y que Esa puede posibilidad. funcionar esto. Claro, Yo claro. creo que ahí de vuelta vuelvo por ahí en mis pasos para tratar de por ahí aclararme. Yo siento de que siempre está esta unión entre el Bitcoin y el blockchain, y para mí, para poder hacer una síntesis,
creo que el futuro trae la digitalización de todo. La digitalización de todo proceso, de todo documento, de toda información. Y la pregunta es, esa información que va a estar, la vamos a destinar de una manera descentralizada por un blockchain con esta tecnología de que sea una red abierta, o la vamos a designar al poder de un núcleo que va a estar dirigiendo y tomando medidas con toda esa información y definiendo también eso, quién es un buen ciudadano y quién no. El tema por ahí es eso, creo que no tanto de la unidad financiera y de moneda, que es el Bitcoin, sino ver por ahí la parte del blockchain y el aporte que genera ante una inminente situación de futuro en donde toda la información va tanto de lo que serían los documentos que tengamos, las propiedades, de todo lo que tenga que ver con historial de salud, con todas esas cosas ya va a formar parte de un universo digital, y la pregunta es cómo queremos después designarle una ética a esa tecnología, porque me parece que nos pasa por arriba, y terminamos por ahí en un orden y bajo un control de un poder y no de todos, que sea de una manera un poco más abierta. Eso por ahí lo que sentía que tal vez en la primera parte cuando lo enfocaba no había quedado claro, tal vez. Sí, al menos yo en lo particular entendí a dónde vas, ¿no? Es un gran riesgo que seguramente vaya a salir mal. Vaya a salir mal porque, eh, digamos que, o sea, es muy probable que esta élite lleva la ventaja porque lo vienen trabajando hace mucho tiempo y logren imponer el sistema autoritario que quieren, pero también es muy probable que salga una resistencia por el otro lado. Siempre hay una acción, hay una reacción, ¿no? Totalmente, En totalmente. términos esotéricos, hasta lo podemos decir, siempre funciona así, se tiende al equilibrio. Eh, el problema es que la gente despierte, y yo lo que veo que en este momento estamos en una época donde la mayoría de la gente está eh, in- en un grado de ignorancia absoluta y Sí, desconocimiento total, y hasta diría desinterés por lo que está pasando. Hay una confianza ciega, más que una confianza ciega, una sumisión a la autoridad, ¿no? A la autoridad y al que marca la agenda, que no permite todavía vislumbrar esa resistencia. Quizás Bitcoin en su momento fue un inicio, una luz ante el gigantesco esquema Ponzi, que es el sistema financiero internacional, pero me parece que lo han cooptado, eso es lo que opino yo. yo a veces lo veo como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Como que la gente sospecha que están controlando su vida, pero lo que requiere tener una actitud ante eso, en contra de eso, es demasiado esfuerzo, demasiada energía, y arriesgan su vida, arriesgan su reputación, arriesgan su familia, su comida, todo. Entonces creo que el despertar no solo conlleva saber la información, sino tener algo muy profundamente adentro, una dignidad que creo que es lo que carecemos, ¿no? Lo que el mundo en general carece, esa dignidad humana de decir, ok, estoy siendo engañado, me han mentido, no voy a mirar hacia el otro lado, sino voy a hacer algo al respecto. Yo creo que hay mucha gente que sabe, sospecha, pero tiene esta cuestión de disonancia cognitiva también, ¿no? Y tiene esta cuestión de simplemente, ok, yo no voy a poder cambiar el mundo, entonces mejor me dejo llevar por esto, a ver dónde va y cuido a mi familia, a mis hijos y les doy de comer, que es lo que necesito. Y bueno, si necesito ponerme una inyección, me lo hago, y si necesito esto y todo. Y yo creo que es la falta de dignidad lo que está pasando ahora. Bueno, Nicolás, vamos a pasar a la segunda parte del podcast, entonces ya regresamos. Acá está. Bueno, estamos de vuelta aquí en Soma y bueno, estábamos hablando del blockchain, pero quiero hacer una desviación un poco del tema, que tenía algunas preguntas para vos. Bueno, aquí tengo una que creo que es relevante y es muy importante, y es un misterio también porque tiene que ver con la biología y bueno. Hemos visto en uno de tus videos que hablas de la recolección masiva del ADN.
¿Cuál crees que es el fin último de esta recolección e interés con el código genético de cada ser humano? Es una muy buena pregunta, y la respuesta que te puedo dar es especulaciones, nada más porque no tengo la certeza. No Eh, importa. Primero, eh, el tecnato chino, como yo digo, ¿no? Porque China es una tecnocracia en marcha, una tecnocracia experimental. Ellos han utilizado históricamente la recolección de ADN para hacer armas biológicas. Mm. Supongo que eso se puede decir en la plataforma, espero que no haya problema. Lo han hecho con la población uigur, a la que han atacado desarrollando armas, recopilando datos de material genético. Por otro lado, también, y esta es una información que no agregué al video porque como no tengo un conocimiento como para explicar algunas cosas, prefiero no decirlas, ¿no? Había una particularidad que en varios lugares lo resaltaban, pero nunca llegué a entender por qué, aunque había una explicación económica. Eh, por algún motivo hacen compulsiva la toma de ADN en el tecnato, hacen compulsiva la toma de ADN de los varones, de los hombres, Mm. mientras que la de las mujeres la hacen voluntaria, digamos. Había una explicación económica de que era más barato porque querían recopilar y mapear unos ciertos genes que les permitían ir al árbol genealógico, digamos, de una forma más directa y demás, pero también por el otro lado no era tanta la diferencia económica con hacerlo también con las mujeres y avanzar así. O sea, eso me quedó como un misterio, no lo puedo explicar exactamente por qué. Ahora, la última especulación que tengo quizás está respondida por Yuval Harari, el autor de Sapiens, en una conferencia que da en el 2018 también en el Foro Económico Mundial, que está disponible en YouTube y subtitulada al español para que todo el mundo se indigne con lo que A dice mí me ese da muchacho. miedo, a mí me da miedo ese señor. Yo he escuchado hablar y la verdad que, perdón que te interrumpa, pero vi un video donde él habla específicamente de hackear el ADN humano y de que el ADN puede ser, las corporaciones pueden ser dueñas del ADN de las personas. O sea, prácticamente lo dice abiertamente, ¿no? Pero bueno, perdón por la interrupción, solo quería decir eso. Bueno, es lo mismo que dice en esa conferencia, también lo dice en otras, perdón, en otras charlas él, pero básicamente dice eso, que tenemos la tecnología y la capacidad para hackear al ser humano y todo a través del mapa genético. Y también dice que va a ser la primera vez en la historia que están dados los medios para que las diferencias de clases no sean más económicas, sino que sean biológicas, ¿no? De crear una super raza de superhombres, eh, que sea una nueva evolución del ser humano, digamos, producida, ¿no? Forzada por esta tecnología. Entonces, son todas especulaciones, pero en definitiva, si tu objetivo es planificar absolutamente todos los recursos del planeta, digamos también que el ser humano es el principal recurso del planeta, ¿no? Es el Claro, petróleo. claro. Entonces, también hay otra explicación más que puede ser el aspecto médico, ¿no? Que ellos están muy metidos con la modificación genética, en ese video lo expliqué, la tecnología CRISPR y demás. Y bueno, mientras más información tengas, más posibilidades tenés de avanzar en tu investigación. Claro, si me permites, yo había investigado algo que me pareció muy curioso. La NASA estuvo trabajando en una tecnología que le llaman Smart Dust, ¿no? Que sería como polvo inteligente. Y era un estudio hipotético de que micro nanopartículas podrían entrar al ADN humano y prácticamente formar como un router, ¿no? Y este router podría ser manipulado por psicotrónicamente, le llaman armas psicotrónicas, donde tú teniendo esto adentro, estos metales pesados, ya serías como
un cyborg prácticamente. O sea, y que por medio de electromagnetismo se podía manipular las emociones de los seres humanos, se podrían enfermar, se podría dar un ataque cardíaco y muchas cosas. Y obviamente esto entra en el campo de la ciencia ficción, pero te lo juro que yo a mí, como lo repito nuevamente, a mí no me sorprende de que ya teniendo una tecnología como la nanotecnología que puede entrar prácticamente a tu cuerpo por la respiración misma y que estos nanopartículas pueden ser, se pueden replicar, no me parece muy descabellado pensar de que detrás de esta recolección de ADN o también de todos los pinchazos, etcétera, que ha sucedido ahora, puede existir algún tipo de destino psicotrónico donde a distancia se pueden manipular las emociones o enfermar a los seres humanos, etcétera. Yo creo que obviamente todo esto es especulación, pero para mí, como tú mismo lo dijiste, el recurso más preciado es el ser humano. Y cuando puedes ya entender el ser humano en el punto más microscópico y puedes hackearlo, como este señor decía, creo que las posibilidades son infinitas. Yo creo también de que estamos hablando por ahí en esta particularidad sobre el ADN, sobre la biología, pero también creo que ya venimos hace mucho tiempo hackeados a nivel psicológico. Y vi videos también en donde hablabas, Nico, de todo lo que es la ingeniería social y cómo cada vez se profundiza más. Y todo esto de lo que es bueno también. Tenemos un celular que va con nosotros y todo el vínculo de dopamina y de adicción que genera, toda la activación del círculo de recompensas también que termina enganchando a la persona en una virtualidad, en una conexión con la tecnología que lo disocia completamente de sí mismo. Y te quería por ahí abrir paso para que por ahí si nos podías compartir también algo de todo lo que es este manejo también de la psicología que por ahí viste o te cruzaste a través de las lecturas. Sí, vamos por partes, ¿no? De lo que decía Santiago, eh, porque ahí dijiste, bueno, esto es ciencia ficción. Ahora, ¿qué es la ciencia ficción? ¿No? Sí. Porque, qué sé yo, 1984, ¿no? También visualizó con 100 años de diferencia, ¿no? Esta sociedad de la vigilancia total y demás, o hay tantos ejemplos, ¿no? Que no se puede, no sé, ahora no se me viene a la cabeza. Eh, Elon Musk hoy le está poniendo chips a la cabeza de la gente para conectarse a dispositivos electrónicos. Zuckerberg y otras compañías están desarrollando eh, el metaverso, se me fue la película la de Spielberg, Player ¿no? One, One Player. Exacto, One, sí, exacto, la de Steven Spielberg. Sí. exacto. Ready Player One, ¿no? La película de Spielberg, era ciencia ficción cuando la novela se escribió en la que está basada la película. Hoy es una Impresionante. realidad. Sí. Ahora, no te voy a negar, yo llegué a mucha información de lo que dijiste vos respecto a los preparados que se han aplicado, los tónicos medicinales y demás. Claro. Eh, no he subido material sobre eso porque me cuesta. O sea, yo prefiero tratar de documentar lo más que puedo, ¿no? Para que no dejar el espacio a que se ridiculice o lo que sea. Pero es cierto que se ha probado y ya está verificado de que tenían componentes que decían que no tenían. Como Exacto. también hay estudios que han probado que modificaban, que alteran, todavía no se sabe exactamente el daño o en qué medida, pero alteran el ADN y se pasaron diciendo que no alteraban el ADN. Eh, o sea, todo esto, hay que decirlo, no podemos descartarlo porque nos parezca descabellado, porque quizás a nosotros nos parece descabellado, pero al hombre este que estaba eh, con el tema de la manipulación de ADN, que era del Foro Económico Mundial, y ahora se me fue el nombre, el científico este, que está reviviendo mamuts por ingeniería genética, a él no le Sí, parece descabellado.
ahora se me fue el nombre de Charles algo, pero bueno, no importa. Ahora, respecto a lo que decía Lucas, eh, el condicionamiento y la manipulación de la conducta, ¿no? Las técnicas estas de manipulación psicológica, es algo que los estados vienen trabajando hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que también en cierta manera esto que estamos diciendo, de lo que a nosotros nos puede parecer absolutamente delirante y lo descartamos de plano, tiene mucho que ver también con la manipulación, porque nos hace cerrarnos, ¿no? Encerrarnos en una cosmovisión muy limitada cuando afuera hay cosas pasando que no se pueden creer. Eh, o sea, ahora se me viene a la mente un video que todavía no lo grabé, que lo voy a hacer sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Y lo arranco diciendo esto, que el nuevo orden mundial era lo que decía David Icke en la década del 90, y pegado a lo de los reptilianos, y era el hazmerreír para gran parte de la gente, ¿no? En algunas cosas tenía razón David Icke, y Sí, hoy totalmente. se ve que el nuevo orden mundial, o sea, hoy Biden habla abiertamente del nuevo orden mundial. Pero ahí está, cuando te condicionan a una cosa, tildarla o analizarla desde ese punto de vista de que no es aceptable o es ridículo o lo que sea, te manipulan direccionan tu forma de pensar de una manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es más, o sea, a mí siempre me ha parecido un poco extraño, tal vez por mi forma de pensar, que ¿por qué es tan difícil imaginarte un grupo de personas poderosas que tienen recursos ilimitados, que tienen una mente psicópata y que pueden planear sin problema un sistema totalitario tecnológico? O sea, eso, o sea, si tenemos manipulación en casa, en una casa, tenemos manipulación en un barrio, tenemos manipulación en una ciudad, en un país, ¿por qué no podemos pensar de que en un sistema como en el que vivimos pueden reunirse ciertas élites, tener ciertos planes en común o visiones en común o ideologías en común y simplemente por los recursos que tienen hacerlo realidad? Y eso en mano de la tecnología, en mano de los medios de comunicación, en mano... Y eso siempre me pareció como que esta negación de la teoría de conspiración o del conspiranoico lo veo más como un miedo, como una negación a la realidad, como que no es tan descabellado pensar estas cosas. O sea, si el ser humano ya nos damos cuenta de que por sí tiene una sombra, como decía Jung, tiene una sombra muy, muy poderosa, tiene la capacidad de hacer atrocidades, como también tiene la capacidad de ser un ser de luz hermoso y compasivo, ¿por qué no es posible que ciertos clubes, como todo en este mundo es tribal, todo es tribal, tribal, la gente se une por cosas que tienen vínculos y todo, ¿por qué no puede ser eso a un nivel de poder más grande? Es como que a mí no se me hace en absoluto extraño, pero por alguna razón las personas eh, tienen como esa negación, no quieren creer que lo que sucede en un microcosmos puede suceder en un macrocosmos, ¿no? Puede suceder en grandes corporaciones, etcétera, aristocracia, agencias de inteligencia y todo esto. Y además que está documentado, no es algo que sea simplemente una teoría de conspiración. Por ejemplo, ya que nombraste a David Icke, yo lo sigo desde hace 15 años y yo no quiere decir que yo creo todo lo que él dice, pero los hechos que él documenta no salieron de una canalización que tuvo de la estrella Sirius o Andrómeda, ¿me entendés? O sea, el tipo hizo su research, su investigación y están los datos. Entonces, esa como negación de, ok, aquí está ese libro, ¿por qué no antes de ridiculizarlo, por qué no lees este libro, lees este otro? Y la gente se da la ¿qué? La libertad de opinar cuando ni siquiera se ha dado la humildad de investigar algo, un solo libro, por lo menos un libro, y ahí tal vez puedes opinar. Entonces como que se me hace un poco
descabellado, creo que es un miedo a enfrentar la oscuridad del mundo, porque el mundo puede ser oscuro y el ser humano puede ser oscuro y no quieren aceptar eso. Creo que va por ese lado y es muy loco eso. Bueno, yo coincido completamente con lo que estás diciendo. Voy a dar dos ejemplos, ¿no? Ok. Ejemplo número uno. Cuando investigué el tema de la tecnocracia, la obra de Patrick Wood, me veo obligado a profundizar en la obra de Anthony Sutton. Anthony Sutton es un autor liberal que documentó con lujo de detalles el financiamiento de Wall Street hacia la Revolución Rusa, la, la Revolución Bolchevique, y el financiamiento de Wall Street al régimen nazi. ¿Ok? Y en la década del 80, junto a Patrick Wood, también documentaron el financiamiento de estas élites globales financieras hacia China. ¿Ok? Ahora, Patrick Wood comenta en una entrevista qué es lo que le hacían. Dice, nosotros teníamos absolutamente todo documentado, entonces no nos podían refutar nada, porque está todo perfectamente documentado. Inclusive documentos oficiales salidos de las mismas organizaciones que nos trataban de refutar. Así que no podían. ¿Qué hacían? Decían, nos invitaban a los, primero, dice, intentaron comprar todos los ejemplares de los libros. Estamos hablando década del 70. 70, comienzo de los 80. Trataron de comprar todos los ejemplares. Trataron de apretar, presionar al editor, ¿no? Pero tampoco pudieron porque era una autoedición. Empezaron a llamar a las grandes librerías para que no pusieran los libros, ¿no? Ok. Y acá viene lo que vos decías del tema de la conspiración. Dice, nos empezaron, cuando vieron que nada de eso funcionaba, nos empezaron a invitar a los programas de televisión. Y nos empezaron a tildar de gente de extrema derecha. Como eso tampoco funcionaba porque la documentación era muy clara, nos empezaron a invitar y tildarnos de gente de extrema derecha y ponernos sentados al lado de gente a la que tildaban de extrema izquierda. ¿Pero por qué? Para reforzar la idea de que éramos unos trastornados como los tipos que traían de la izquierda. Dice, y después empezaron a financiar que los de la extrema izquierda publicaran libros sobre lo que nosotros hablábamos, pero cargado de irrealidades, ¿no? Medias verdades, etc. Todo para refutar nuestro trabajo, para que nuestro trabajo en la mente de la gente quede como una cosa extrema, una cosa delirante y sea finalmente olvidado. A la larga funcionó porque la obra de Patrick Wood terminó pasando desapercibida hasta los años estos de la tecnocracia. Ahora, ese es un ejemplo práctico que vi en las investigaciones mías. Te doy otro ejemplo, de un video que voy a subir la semana, dentro de unos días en mi canal. Si yo te digo bancos, ¿no? Bancos, sistema económico, sistema financiero, lo primero que se te viene, sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Eso es lo que enseñan en todos lados, que la reserva fraccionaria, que el gran problema es que cómo multiplican y crean dinero de la nada y esto que lo otro, y lo has visto desde Zeitgeist a cualquier economista que esté en la tele diciendo esto. Bueno, ¿qué pasa si yo te digo que no existe la reserva fraccionaria? ¡Pum! Bomba. Entras en un estado de, lo que dijo antes Lucas, de disonancia cognitiva, ¿no? Y empezás a rechazar la información. Bueno, la reserva fraccionaria no existe. Te lo demuestro. Richard Werner, persona a la que cité, economista alemán al que cité en mi canal, por ser expulsado del Foro Económico Mundial, publica un paper donde demuestra empíricamente que no existe la reserva fraccionaria. Ese paper tiene el mismo camino de lo que conté antes de Patrick Wood y demás. Ese paper es desnostado, censurado, eliminado, no publicado, cancelado, todo lo que queremos decir. Bueno, hace unos años el Banco de Inglaterra
saca un paper que está acompañado de un video que está subido en YouTube, en el canal del Banco de Inglaterra, que es lo que voy a mostrar en mi canal, no diciendo Richard Werner tiene razón, diciendo, no, el sistema de reserva fraccionaria no existe. No existe. Es más, lo que explican los libros de economía y la propia escuela del Banco de Inglaterra está mal, pero lo hacemos porque sirve de aproximamiento para que empiecen a pensar en cómo es el sistema. Pero no tiene nada que ver con lo que es la realidad del sistema. No existe la reserva fraccionaria. Ahora, ahí tenés el El 90 trabajo. Sí, no, perdón. Sí, sigue. el 99% de la gente, ¿no?, cree que existe la reserva fraccionaria. Los medios te dicen que existe la reserva fraccionaria, documentales antisistema te hablan, te critican a la reserva fraccionaria, pero la reserva fraccionaria no existe. No existe. Y así como funciona, como manipulan la mente de la gente. La llevan en la dirección en la que quieren. Y ahí está el rol fundamental, clave de los medios de comunicación. Es como decía, si no me equivoco, es como decía Goebbels del partido nazi, que si repites una mentira demasiado, se convierte en verdad, ¿no? Y es así funciona la propaganda. Es una insistencia en una narrativa, hasta Mu- que de Muchas alguna veces manera sí. Sí. y muchas veces también es como eso, ya casi por ahí no hay ese condicionamiento tan directo, sino que te crean las condiciones para que directamente creas de que ni siquiera te están empujando. Ya te parece obvio esa locura, o sea, o sea, transforman tanto la realidad para que de repente digas, pero es una obviedad tomar esta decisión. O sea, es Pero, increíble. o sea, justamente eso es la mejor forma de describir el programa Mindspace, que es lo que han aplicado en toda esta situación del 2020. ¿Qué es Mindspace? Está basado en el concepto de los nudges, los empujoncitos. O sea, lo dicen, intervenciones que no se nota que son intervenciones. Guiar, forzar a la gente a tener determinado comportamiento sin que la gente note que la están empujando hacia ese lugar. Cuando la gente lo nota es que falla la intervención. Y es muy interesante porque vos fíjate que los tratamientos, ¿ok? Los tratamientos, en muy pocos países los hicieron obligatorios. Mm. En varios países amagaron con hacerlos obligatorios. Austria dijo, a partir de tal fecha es obligatorio. Cuando llegó la fecha, derogaron la norma. Pero Totalmente. la gente se vio empujada a hacerlo. Claro. ¿Ok? Por un montón de motivos. Y justamente cuando se empezó a alterar el plan, es cuando ya era tan evidente y la gente empezó, che, me están forzando, que el pasaporte, que el código QR, que si quiero ir al cine tengo que hacer esto. No, pará un poco, flaco, ¿cuántas querés que me dé? Te banqué una, dos, ahí te empieza a cuestionar la gente. Y es impresionante cómo vos siendo abogado, creo que tenés esto muy claro de que la gente no sabe la ley, la gente no sabe cuáles son los derechos que tiene. Y yo creo que esa es la mejor manera. Por ejemplo, yo ahora me recuerdo, vi un video de una persona que estaba pasando de Estados Unidos a Canadá y los pararon, pero no los pararon en el paso migratorio, sino los pararon en un lugar donde no tenían que pararlos, ¿no? Y eran dos policías y le decían, bueno, usted dígame cuál es su nacionalidad, que no sé qué. Y la persona que estaba en el auto sabía que él no tenía que decirle, ¿no? Entonces, se niega, pero eso fue que, te lo juro, fueron 15 minutos, hasta que el policía, obviamente, le tocó decir, bueno, siga, ¿no? Entonces, como que las personas simplemente quieren lo más cómodo, quieren salir rápido del problema, quieren no ser, digamos, perseguidos ni nada, entonces ni siquiera se toman la molestia de investigar cuáles son sus derechos naturales, ¿no? Sus derechos naturales de ser humano. Y hay personas que despiertan y empiezan a darse cuenta de que vivimos en una, digamos, sociedad libre que intenta a veces manipular la percepción de las personas para hacerle creer que no tiene ciertos derechos que sí tiene, ¿no? Entonces, si suficientes personas supieran cuáles son sus derechos más básicos,
creo que no pasaría todo esto que sucede. Lo que pasa es que la gente no sabe. La gente no sabe. Ah, bueno, pero a ver, entonces si hay un pinchazo obligatorio, entonces, claro, si es obligatorio me lo tengo que poner, pero ¿dónde dice que es obligatorio? ¿Cómo es obligatorio? ¿Solo porque dice en una página web o porque alguien lo dice? Eso no lo hace obligatorio. Entonces, ahí entra toda una cuestión de símbolos, de palabras, ¿no? Palabras que también son, como vos decís, nudges. O sea, ciertas palabras activan el miedo. Entonces, ese miedo hace que la persona cambie de parecer y haga esto, haga lo otro. Y es una guerra psicológica impresionante, impresionante. Sí, a ver cómo lo puedo organizar, porque son muchos temas realmente los que has dado. Sí, Hay una, o sea, si vos me decís en una frase nada más, describime el gran reinicio, voy a hacer una aclaración ahí. El gran reinicio en realidad es la transición hacia lo que quieren claro, aplicar. No es lo que quieren aplicar el gran reinicio. El gran reinicio es el parto, es el ¿ok? parto, sí. Eh, pero si vos me decís, bueno, en tres palabras, ¿qué es el gran reinicio? Yo te digo eso, es la negación del derecho natural. Así de La fácil. negación, totalmente. La negación del derecho natural, porque en última instancia, todo este régimen autoritario, tecnocrático, como lo queramos definir, porque en última instancia es lo mismo, planificación central por los créditos de energía, por el crédito social, por lo que sea, planificación central, autoritarismo, del más puro y duro. ¿Y qué es el autoritarismo? Es la negación de que las personas tienen derechos inalienables, derechos anteriores a cualquier legislación humana. Ese es el derecho natural. El derecho natural es que yo, vos, Lucas, todos tenemos derechos por ser seres humanos, derechos eh, eh, emanados de nuestra propia naturaleza como seres humanos, dentro de la cual todos tenemos los mismos derechos porque somos iguales. Y Somos todos seres humanos. es algo implícito, no es algo que se escribió en una constitución o algo por el estilo, simplemente la existencia misma. Obviamente ya nos ponemos un poco más metafísicos, pero es eso, simplemente es el hecho de existir, ya te da es algo que es como intuitivo, uno lo siente, pero lamentablemente muchas personas han sido tan degradadas y tan manipuladas que hasta ese mismo derecho natural ya no lo sienten propio, ¿no? Y creo que es el peligro más grande. No es la tiranía detrás de la tecnocracia, es la masa olvidándose de ese derecho natural, ¿no? Nico, ahí justo me parecía muy ilustrador todo lo que dijiste, como en la dirección en la que nos está llevando este gran reinicio. ¿Considerás alguna lectura, alguna persona que haya dado como una salida de esto, una contracara? Algunos plantean una situación de no Estado, y qué cosas se te vienen por ahí a la mente y a quién podrías citar. Excelente pregunta, porque prácticamente el 90% de los comentarios que tengo en mis videos dicen lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Y la realidad es que hay autores que han hablado de esta posibilidad. Para mí, Samuel Conking, Sí, escuché que eh, citabas a Jeff Deist y a Samuel Conking también como parte de unos ideólogos. exacto, sí, hice un video que se llama Distintos caminos hacia una sociedad libre, o algo así el título, que básicamente analizo varios autores de corte libertario, anarcocapitalista, digamos, cómo llegar a esa sociedad libre. Ahora, sin lugar a dudas, creo que el momento actual que estamos viviendo, el camino es el de Conking. También Václav Havel, expresidente de República Checa, tiene un libro que no me acuerdo ahora el nombre, que habla también en el ámbito de la Unión Soviética cómo se forman estructuras contraeconómicas, el mismo concepto de Conking, para resistir, digamos. Pero ¿por qué me parece clave Conking? Y no necesariamente el manifiesto neolibertario, sino el otro, el manual agorista. Porque cuando apliquen este plan, este programa
a full, digamos, en toda su magnitud, crédito social, CBDCs, todo, la trazabilidad absoluta de toda la economía, los intercambios, y elijan quién puede intercambiar y quién no puede intercambiar. El que obedece al sistema va a poder adquirir bienes y servicios, el que no, no. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber gente que va a ser excluida de la sociedad. Ahora, el que lo está escuchando y nunca vio mis videos o nunca lo analizó, de decir, ¿qué está diciendo este muchacho? Bueno, sepan que el Foro Económico Mundial habla de esto, ¿no? En el artículo ese 2030, serás feliz y no tendrás nada, es donde más explícitamente lo dicen, ¿no? De la posibilidad de gente que esté fuera del sistema y bueno, que se arregle. Entonces la realidad es cuando se arme esto y muchos quedemos excluidos, vamos a tener que encontrar la forma de sobrevivir, digamos, ¿no? De intercambiar bienes y servicios y seguir teniendo un nivel de vida aceptable. Va a ser muy difícil, ojo. Y ahí Conkin da las herramientas. Y en esta teoría, digamos, ¿tiene algún papel un Estado o algún tipo de liderazgo? ¿O es algo más descentralizado en cuanto a poder y todo eso? Porque a mí siempre me ha parecido, siempre he tenido esta pregunta: ¿es posible pasarnos a un sistema totalmente descentralizado y transparente y que tenga valores reales, auténticos de libertad, sin necesidad de un liderazgo, sin necesidad de un Estado, un gobierno? Eso siempre me ha parecido, porque creo que hemos estado tan acostumbrados a este sistema feudal, democrático, de gobierno, etcétera, que no sabemos si podemos tener uno sin estas jerarquías, porque bueno, para mí las jerarquías son naturales. Yo no creo que la jerarquía de por sí tenga que ser algo malo, porque creo que hay personas que son más aptas para ciertas cosas y todo, pero puede haber una cooperación realmente entre diferentes inteligencias y poder llegar a una armonía donde se pueda tener líderes sin tener tiranía, digamos. Todo es absolutamente complicado y difícil y hasta te diría muy difícil de prever, ¿no? Cómo se va a desarrollar. Es muy difícil, es muy difícil. Lo que plantea Conkin es gente separada de la sociedad estatista. Él dice, por un lado, la sociedad agorista, que va expandiéndose y creciendo; por el otro lado, la sociedad estatista, que al ver el progreso y la mayor libertad y los beneficios de la sociedad agorista se van, digamos, pasando de un lado al otro hasta que la sociedad libre termina. Ahora, probablemente, quizás no pase eso, quizás no pase. Vamos a tener opción y yo creo que va a ser muy difícil. Ahí entra lo que decía, lo que cité de Havel, que ahora voy a buscar el nombre, así doy toda la información del libro, ¿no? Pero ¿qué decía Havel? Decía, bueno, nosotros estábamos en el medio del régimen soviético y teníamos que sobrevivir. Entonces estábamos dentro del régimen, materialmente vivíamos en esa sociedad autoritaria, pero espiritualmente y contraeconómicamente hacíamos todo lo posible para no estarlo. O sea, no habla de alejarse de la sociedad, sino el poder de los sin poder. Ahí está el título del libro. El poder de los sin poder. Exacto. Entonces, Nicolás, dice, vamos a pasar a la tercera parte del programa si estás perfecto. Bueno. Sí, principalmente, bueno, justo vos estabas cerrando lo que sería la última charla, que nos venías planteando también un poco todo lo que es esta presentación de una nueva sociedad tecnócrata que de algún punto iba a estar desplazando a las personas que no estén a favor de esta modalidad, y que mi pregunta también era si esta sociedad va a estar funcionando y operando y en algún punto manipulando mucho al individuo a través de todo este manejo de la información y de la tecnología. Que quede una persona por fuera de eso sería estar siendo como marginado de todo este mundo tecnológico. Uno tendría que irse hacia un nivel como mucho más, como distanciado de todo esto, que sería como
la manera del enganche también para meter a la persona dentro de esa modalidad. Absolutamente, absolutamente. Yo cada vez estoy más convencido, y esto es un work in progress, ¿no? Es lo que voy avanzando en mi propia investigación. Estoy cada vez más convencido que lo que de 2020 fue una prueba en realidad. No vimos lo peor, fue una prueba. Y todo esto que estamos hablando de quedarte afuera de la sociedad y demás, ya tuviste la muestra, ¿ok? Tuviste la muestra acá en Argentina, que fue en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, uno de los confinamientos más largos y extensos y restrictivos. Tuvimos con claridad que hay trabajos esenciales, que hay trabajos que se le pueden suspender, que pueden pasar a tener una suerte de renta básica universal y una absoluta dependencia hacia el Estado. Hemos visto lo que hablábamos antes del derecho natural completamente anulado, ¿no? El derecho al tránsito, a la reunión, a la libre expresión, ojo, ¿no? Hemos tenido una muestra de lo que es. Y si no participás, no vas al supermercado. Y si no participás, no vas al cine. Y si no participás, y bueno, quizás mañana no puedas adquirir alimentos. Más, ojo, más en estos momentos donde se habla seriamente de la disrupción en la cadena de suministros y de potenciales problemas de escasez de alimentos, que lo va a haber. Hubo un fenómeno que me pareció muy curioso que sucedió en Argentina. Yo siendo extranjero, ya viviendo aquí 12 años, siempre me pareció de que la sociedad argentina era una sociedad que protestaba, que iba en contra de lo establecido y todo. Y esa fue la idea que siempre tuve, ¿no? Por todas las historias de la dictadura y todo eso. Y la gente como que creció en un ambiente como subversivo, etcétera, ¿no? Pero me pareció curioso, y no sé qué piensas tú de esto, de que pasó lo del 2020 y la sumisión exagerada que vi en este país me sorprendió mucho en relación con la idea que yo tenía de que la gente en general era más, digamos, disruptiva, era más subversiva, era más anti-gobierno, lo establecido, ¿no? Y no sé qué timbre le tocaron al argentino, digamos, pero algo totalmente inesperado sucedió. No sé qué piensas tú en este caso específicamente de Argentina, por ejemplo. Sí, yo en realidad lo que creo que esa imagen que te habías hecho es equivocada. No, el pueblo, yo tengo 42 años, nací en el año 79. Ahora en mayo voy a cumplir años. Eh, la, para mí el pueblo argentino está absolutamente mentalizado desde un punto de vista fascista, con un culto al líder, a esa personalidad que marca paternalista y demás, y hay toda una adoración respecto al rol del Estado y demás, y creo que son muchos años que a través, particularmente a través de la educación pública, y educación pública me refiero los contenidos diagramados diseñados por el Estado, porque hay educación pública de gestión privada, pero el contenido lo sigue marcando el Ministerio de Educación. Y toda esa educación definitivamente tiene un rol absolutamente estatista, antiderecho natural, antiliberal, ¿no? Inclusive el liberalismo está pésimamente asociado en Argentina y con mucha razón, porque en realidad ha sido siempre conservadurismo o derecha más pro mercado, digamos, pero no en lo social y en lo cultural, digamos. Esa es mi opinión. El argentino tiene una... Esto me lo dijo yo, participé en política, ahora me acordé de una anécdota. Fui asesor de un diputado en el año 2002, del año 2002 al 2004. Tuve la suerte, digamos, de ver el inicio
de ser testigo del inicio del kirchnerismo, porque tiene una base muy fuerte acá en la capital federal, pero se suele ignorar este hecho. Y, y te puedo decir que un político me dijo cuando estaba ahí, me puso este ejemplo. Un político que había sido embajador en Perú. Me dijo, hablando de la crisis del 2001, me dice, en Argentina hay 3 muertos y se acabó la protesta. La gente, me dijo, la gente no da la vida por sus convicciones, por sus valores, y menos que menos por la libertad. Y bueno, la realidad que en ningún lado debería pasar que el gobierno salga a atacar la libertad, la vida, la propiedad de la forma que lo hacen, pero acá se consiente porque están mentalizados para que sea así. Para mí lo de 2020 fue una demostración más de cómo es el argentino en general. Claro, claro, porque en esa situación de caos es donde realmente las personas y los colectivos muestran su verdadero yo, ¿no? O sea, colectivamente, su miedo, su coraje o su visión, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino. Te quería preguntar, ya para ir cerrando la entrevista, ya que vivimos en un mundo de tanta desinformación por todos lados y cada vez se hace más difícil conseguir fuentes confiables para poder educarse y realmente informarse transparentemente. ¿Qué fuentes de información podrías tú recomendar para la gente que te escucha y que si bien a veces es muy difícil dar una fuente completamente confiable porque, bueno, la narrativa cambia todo el tiempo y todo es tan confuso que es muy difícil seguir el hilo de la realidad y de la verdad? ¿Cuáles crees que podrían ser unas fuentes así específicas que podrías recomendar para las personas? No sé, puede ser una página, puede ser un canal, obviamente tu canal, etcétera, etcétera. Si tienes alguna que se te venga a la cabeza. Sí, voy a hacer como hacen generalmente los políticos y contestar algo completamente diferente a la, a la pregunta. Pero eh, me quedé con algo, porque tampoco quiero ser injusto. Perfecto, Eh, perfecto. yo, o sea, como dijeron varias veces, soy abogado, ¿no? Eh, en la carrera de abogacía, el concepto de derecho natural, el estudio del derecho natural, yo lo tuve 15 minutos. Y con una visión ¿no? Y O es algo sea, tan esencial, es algo tan primordial, ¿no? Es como, claro, el punto de vista era, bueno, existe este concepto, pero es una cosa sui generis y no tiene sentido. Empecemos a hablar de Kelsen y el positivismo. Eso fue en abogacía. Me interesó la economía, aunque nunca tuve estudios formales de economía. En la universidad de abogacía, tuve una orientación económica donde vi economía política y de ninguna forma te presentan a la escuela austríaca o ideas cercanas al liberalismo. Toda la visión que tienen de la economía es una visión orientada hacia la socialdemocracia, el marxismo y demás. Todo, hasta cuando te presentan a Adam Smith, te presentan el error de Adam Smith de la teoría de valor-trabajo. y es más, en la psicología, perdón que te interrumpa, se me viene algo en la cabeza. Es muy curioso de que Jung es suprimido y Freud es más aceptado, ¿no? Siempre esta visión más materialista, que también está conectado al marxismo y todo esto, y la visión un poco más quizá esotérica, un poco más holística, la suprime, ¿no? Y creo que eso también sucede, si bien sucede en la psicología, en la filosofía también, porque muchos filósofos yo no estudié filosofía, digamos, oficialmente, pero he leído mucha filosofía y me doy cuenta de que las personas que he conocido que estudian filosofía siempre me nombran ciertos autores que son ya prácticamente están establecidos y yo digo, pero ¿y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué pasó? Entonces como que todos, como si todo se guiara a un materialismo,
a algo cartesiano, algo materialista, algo cientificista, y todo lo que es más, digamos, por, por no decir otra palabra, espiritual o algo más unitivo, se deja de un lado. Y creo que en la economía me imagino que hasta cierto punto puede suceder lo mismo, se va por el lado más marxista y todo esto, ¿no? Bueno, el último ejemplo que te iba a poner era el de Jung. O sea, Jung, pero ahí tenés, no te lo cancelan, ¿no? En abogacía te dicen que existe el derecho natural, pero mejor no lo profundicemos. Claro, Ahí te lo mostramos, pero vos elegís si profundizás o no. No te van a inducir a profundizar. No les interesa totalmente. que profundices. En economía lo mismo. Te dicen, sí, está la escuela marginalista, Menga y esto y lo otro, Pero, pero, ¿no? claro, Mejor no lo toquemos más. claro, claro. En psicología, lo que vos dijiste, Jung, no es que lo anulan, te dicen, bueno, No, Jung, toda la historia del esoterismo y lo ridiculizan y demás, y te dicen, bueno, pero es el que desarrolló los modelos de personalidad, introvertido, extrovertido y esto que lo otro, que es lo que básico. realmente es claro, es lo menos importante de la obra de Jung. Totalmente. Yo cómo llegué a Jung. Jung me parece fundamental. Para mí ¿Cómo también, llegué a sí. Jung? A través de la alquimia, a través de estudios esotéricos. Cuando descubrí a Totalmente. Jung, dije, wow, acá... y vos fíjate que hay un hilo común a todo esto. Un poco lo que dijiste vos del materialismo, pero el hilo común es el liberticidio, la negación de que nosotros, el rol, ¿no? La naturaleza propia del ser humano, la ética misma del ser humano y la idea de la libertad en el sentido más profundo. Hay una negación de eso, hay una negación del proceso de individuación de Jung, para decirlo de una forma, de que la Exactamente. gente, Va en claro, contra del proceso de individuación completamente, sí, sí, sí. Sí, porque y el colectivismo en realidad es eso, ¿no? El colectivismo es alejar a la persona del proceso de individuación, es O sea, alejarlo del individuo. en algún punto profundiza mucho más un esquema de control de esa manera. Al no tener individuos diferenciados y en una búsqueda hacia sí mismos, es mucho más fácil crear como que una influencia que los aglomere y que de esa manera puedan ser dirigidos con mucha mayor facilidad. sí, voy a volver a un tema de antes de la charla, por eso dije, voy a contestar lo que me parece. Eh, porque antes se habló de las sociedades secretas y como cortamos el bloque no llegué a desarrollar esto. Es verdad lo que dijeron. La negación de la gente a que las sociedades secretas existan. Pero, o sea, es algo tan básico, más allá de que yo he estado en una sociedad discreta, es algo tan básico como que si yo ahora me junto con el vecino del departamento del lado y decimos, che, vamos a echar al administrador del consorcio de este edificio, Es una después sumo conspiración. a otro, o sea, pasa en todos lados. La gente que Exacto. se une en sus intereses y tratan de impulsar una agenda. ¿Cómo no va a pasar A en nivel los dueños masivo, de este mundo? claro. Por supuesto. Eso es lo Es que yo una cosa siempre he tan... pensado, sí. Pero es insólito. Ahora, esta gente, claramente, yo por haber estado en una sociedad de este tipo, te das cuenta que funcionan como sociedades secretas y en algunos casos sociedades discretas. Es muy evidente. Sí, como la masonería que se autodomina como sociedad discreta, ¿no? Claro, es muy, muy evidente que el funcionamiento de estos grupos es de ese tipo. Lo que pasa es que la gente ya tiene un prejuicio, un preconcepto, una programación para considerar imposible que sus benefactores y los líderes sociales y estas luminarias están realmente conspirando para dañarte y en algunos casos cancelarte, ¿no? Totalmente. Literalmente, las piedras de Georgia de ejemplo, ¿no? A ver, eso creo a grosso modo. Ahora, como dijimos varias veces en esta charla, es el hombre el que usa las herramientas para el bien o para el mal, ¿no? Un martillo, y estoy tirando una perla simbólica, esotérica, que es algo que suelo hacer en mis videos, pero poca gente lo puede identificar. Un martillo puede ser utilizado para construir o puede ser utilizado para matar.
Totalmente. Es el hombre el que lo empuña, el que elige. Y el conocimiento, la espiritualidad, el conocimiento sagrado, esotérico, que está justamente velado a la gran población, a la mayor cantidad de la gente, hay personas que lo usan para el bien y hay personas que lo usan para el mal. Hay personas que Exacto. quieren divulgarlo, abrirlo y ver qué pasa. Hay personas que quieren dejarlo en círculos cerrados y cada vez más cerrados. Y entrando en este tema me parece interesante porque si te das cuenta, los griegos tenían los misterios menores y los misterios mayores, ¿no? Y los misterios mayores eran para una pequeña élite y los menores eran para el vulgo. ¿Vos crees, y esta es una pregunta que tenía planteada, pero no sabía si íbamos a llegar a un punto tan profundo en la conversación? eh, aquí tengo la pregunta, así me la tengo más clara, ¿no? ¿Crees que esta élite, no, perdón, eh, ¿crees que esta élite tiene algún tipo de incentivo religioso, esotérico o filosofía metafísica detrás de sus planes, evidentemente materialistas, cientificistas y todos? ¿Crees que hay algo esotérico detrás de todo esto? Algo que si bien utilizan obviamente muchas armas esotéricas de simbolismo y de manipulación psicológica y todo, ¿crees que son más ateos o crees que son más tienen algo religioso en su culto, digamos, por así decirlo? Yo creo que sí, tiene un aspecto religioso, pero no en el sentido que podemos identificar como generalmente entiende la gente como por religión. Yo, o sea, creo que tienen determinados pilares de pensamiento, dogmas de pensamiento establecidos, y en base a eso es donde trabajan, ¿no? Creo que el principal pilar, lo dijimos en esta charla, es lo de Harari, ¿no? El hombre Dios, el hombre eliminando la evolución natural y forzando, trascendiendo el rol, tomando un lugar de superhombre, digamos. Creo que eso lo ven en un sentido dogmático religioso. Eh, Creo que también que es una mala interpretación, es mi criterio, mi humilde criterio, es una muy mala interpretación del conocimiento esotérico. No, Pésima, totalmente, totalmente. pésima interpretación, y ojalá leyeran más a Jung, ¿no? Como para una cosa intermedia antes de lecturas más simbólicas y más profundas, pero creo eso, que es una pésima interpretación, pero también creo que digamos, para autojustificar toda esta noción que tienen de élite y su derecho divino a gobernar y a decidir por todos los demás. Claro, y ahí viene otra pregunta que tenía en mente y justo se une con esta perfectamente. ¿Tú crees que ellos tienen una visión de que lo que están haciendo es por el bien de la humanidad y que los fines justifican los medios? ¿O simplemente crees que son psicópatas que quieren destruir todo y hacer un caos y esclavizar? Porque a veces se me hace muy difícil creer que tanta gente se una simplemente para destruir. Y yo digo, tal vez sí, están destruyendo sin saber que están destruyendo, pero les falta un pilar de conocimiento y ese pilar de conocimiento que les falta los hace creer de que el único camino para que el ser humano pueda convivir de una manera utópica, en su utopía fantasiosa, es controlando a los seres humanos. ¿Vos crees que en su último, o sea, su última, digamos, misión es algo que tienen como algo bondadoso, como algo como que es la única forma de vida? ¿O crees que simplemente no es así? Porque eso es algo muy curioso que siempre me Sí, pregunté. eh, es una muy buena pregunta, y creo que la respuesta es esta. Vamos a poner nombres propios para que se entienda. Greta Thunberg, ¿no? Para mí Greta Thunberg cree dogmáticamente que está salvando al mundo. eh, Ponele, Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, creo que él cree, bueno, aprovechemos nuestra posición de poder para robar todo lo que se puede. Creo que los que están arriba de ese nivel, que estamos hablando de
es difícil de decir esto porque son cosas, ¿no?, que se pueden, pero bueno, hay que hacer el rastreo histórico. Estamos hablando de estas familias bancarias elitistas que vienen de la nobleza negra, que vienen... Jesuitas. exacto. Yo creo que esa gente que ya hay que ponerse en el lugar, ¿no? Sí. Es gente que me acuerdo de Patrick Wood, decía este comentario, decía, yo tengo $100.000 en el banco. El tipo aquel tiene $10 millones en el banco. Pero esta gente, dice, ellos son los dueños del banco. Ellos van ahí, bueno, tráeme una bolsa con 1 millón, 2 millones. O sea, esa gente que ya, digamos, ha trascendido las necesidades materiales que podemos tener todos nosotros, tienen otro tipo de necesidades. Totalmente. Y quizás algunos consideren que están cumpliendo una misión, algunos consideren que realmente el planeta requiere reducir la población al 20%, como lo han escrito. Hay de todo. Sí, como está, por ejemplo, el caso de, y a mí esto siempre me ha parecido muy curioso, está el caso de la familia Rockefeller, que tenés a David Rockefeller, que ya murió obviamente, y está Lawrence Rockefeller. David Rockefeller, un tirano completo, y Lawrence Rockefeller, que es de la misma familia, el hermano, empezó a dar dinero para investigar el fenómeno ovni y cosas de este tipo, y para investigaciones realmente, digamos, interesantes y que tienen algún beneficio para la humanidad. Pero por el otro lado tenés al hermano, el gemelo malvado, ¿no? Y yo creo que esto también puede suceder en todas las familias y en términos así elitistas globales, que si bien hay un deseo de poder y de control inmenso, creo que también hay gente en esos pilares de poder que están haciendo lo posible para girarlo de otro modo, ¿no? Y pensarlo, o sea, creo que no creo que todo sea tan malo, como que creo que hay gente en esos niveles de poder que realmente quieren hacer el bien y están haciendo lo posible, pero a veces les falta un poco de influencia y tienen mucha resistencia, no sé, pero bueno, ahí sí nos vamos a otro tema mucho, un, Sí, un rabbit hole bastante profundo. no, lo que pasa es que hay un punto central. Ellos capaz que están absolutamente convencidos de que están haciendo el bien, Claro, esa pero, es la pregunta. pero han caído en una arrogancia en un lugar que, o sea, de ninguna forma tenés la autoridad, porque nadie te la dio, ni es moral que consideren. O sea, no tenés la autoridad para decidir el destino de la vida de otra persona. Totalmente. Eso es tiranía. Y, y esta gente realmente, o sea, antes me habían preguntado de los materiales, ¿no? Yo recomiendo muchísimo el trabajo de Iain Davis, que es el autor del libro Pseudo Crisis de 2020, pero no búsquenlo por la palabra que va Me con P. pasaste el libro, sí, me lo pasaste el Claro, PDF. Sí, sí, sí. ese periodista es fantástico y él en el libro, sí, en el libro, dice esta gente cree religiosamente, dogmáticamente en un par de cosas. Creen que tienen un derecho divino, que viene del concepto de los reyes, Sí, de la sangre ¿no? azul, etcétera, sí. Que son una nobleza, que son una élite realmente, y que tienen que son los encargados de que la raza humana, la especie humana, continúe en este planeta, no se extinga, ¿no? Y si hay que hacer lo que hay que hacer, hagámoslo. Y Delirio de también grandeza inmenso, claro. inmenso, y también son todos, y esto, o sea, es muy evidente, porque lo escriben, son todos maltusianos. Sí, Todos creen en sí. en las ideas maltusianas de La, euge- reducción de el- el- población. claro, la eugenesia y todo este rollo. Sí. Sí, yo creo que Hollywood también es una representación de eso. O sea, tú te das cuenta,
el mundo de Hollywood, la gente vive como en un sueño, como en una burbuja, y creen que son jueces morales de lo que debe ser Leonardo DiCaprio con el clima, toda esta gente, como que, y yo creo que hasta cierto punto ellos se lo creen porque viven en un ambiente de narcisismo tan extremo y todos se los dan y tienen una grandeza impresionante que hasta cierto punto los podés como te da hasta cierta lástima, ¿no? Porque no es culpa de ellos, crecieron en ese ambiente, la aristocracia también creció en ese ambiente y hasta cierto punto lo único que les enseñaron es que sí, nosotros somos los dueños del mundo y es nuestra responsabilidad dirigir hacia dónde el mundo se mueve, ¿no? Y eso es también un punto psicológico que hay que tomar en cuenta. No hay que aceptar lo que están haciendo, obviamente hay que luchar con todo lo que se puede contra eso, pero también hay que entender desde qué psicología vienen y de dónde viene su educación, etcétera, etcétera. Claro, como por un lado hay que entender, cuando hablamos de abogacía, economía y psicología, hay que entender que mucha gente está tan condicionada que no pueden ver y profundizar y salir de esa zona que les han implantado. No hay que criticar y atacar a esa gente. Hay que tratar de ayudar, al menos lo que creo yo, hay que tratar de ayudarlas a que Sí, total. despierten, A que ¿no? despierte. Aunque a Totalmente. veces me parece arrogante usar la palabra despertar y esto y lo otro, pero No no hay se me otro ocurre, término mejor, la claro, no verdad se me que ocurre Claro, otro. yo creo que también es por ahí el brindar nuevas perspectivas fuera de ese condicionamiento que está apareciendo muy de lo cotidiano, muy habitual. Como te crean todo ese contexto y que al no tener como una perspectiva diferente, una mirada un poco tangencial, uno, o sea, se pierde por ahí de otras realidades también. sí. Bueno, por un lado está la gente que le pasa todo lo que están describiendo, ¿no? Que están tan condicionados, pero por el otro lado también está lo que dijeron, el tipo que nació en su cuna elitista y está también condicionado de ese pensamiento. Pero también hay muchos en el medio que son idiotas útiles y hay muchos otros que están aprovechándose. Leonardo DiCaprio, que lo nombraste, yo lo mostré en mi video, es parte del programa del Foro Económico Mundial, de los Young Totalmente, Global Leaders. Entonces no podés totalmente. ser tan idiota de estar hablando del cambio climático y demás y esto y lo otro, e ir en un jet privado, mandar a la chica que te arregla las cejas en un avión privado para que vaya a una entrega de premios. O sea, o Greta Thunberg, ¿no? Que hacer todo el circo que hace y después ir en un yate que está contaminando más que... O sea, esa gente, digamos las cosas, o son muy idiotas o son parte de soldados de este sistema porque se están beneficiando de eso. Yo Claramente. creo, Yo, sí, perdóname y termino con esto, sí, que sí, sí, claro. en uno de los videos míos, el de la economía de la escasez, y miren qué visionario que fue realmente, pero no por un mérito mío, ¿no? Y antes que me dijiste de las fuentes, porque no hay que informarse, esto se lo digo al espectador, no hay que informarse por CNN, no hay que informarse acá en Argentina por La Nación, Clarín, etcétera, etcétera. Primero, hay que ir a la fuente original. La fuente original es el Foro Económico Mundial, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son el primer lugar donde hay que profundizar. Y después hay que empezar a buscar los periodistas que se dedican a analizar críticamente esas cosas, pero en serio, periodistas ¿cuál es digamos, la señal que tienen que buscar? ¿Quién lo financia? ¿Ok? Antes dije a Iain Davis, ¿quién lo financia a Iain Davis? No lo Nadie, financia el Estado. claro. ¿Ok? A terapia liberal, ¿quién lo financia? Lo financia algunos espectadores que hacen alguna donación, porque YouTube, y esto lo hablamos antes de salir al aire, eh, no se los terminé de decir en ese momento, YouTube, o sea, por ejemplo, me negó la monetización argumentando que mi contenido era dañino para la comunidad de YouTube. Pero sin embargo, no me eliminan el canal, porque a ellos les conviene también tener vistas, tener gente en el sistema. ¿Ok? Totalmente, Pero entonces la clave es esa. ¿Quién está financiando la información? ¿No? total. Em, Y también creo que tiene que ver, por ejemplo, en Estados Unidos sucede algo que están los conservadores, los republicanos y están los demócratas progresistas, y te das cuenta de que
por un lado, los conservadores tienen periodistas que le atinan un poco más a la verdad, ¿me entiendes? Como que hay algo ahí que está sucediendo con los conservadores, pero llegan a un punto donde hasta cierto punto llegan y su ala política los consume y dejan de decir la verdad, ¿no? Como que si bien llegan un poquito más a un punto verídico, todavía están alienados a algo, están siempre, tienen un equipo, ¿no? Entonces creo que, como vos decís, hay que buscar a gente que simplemente es autosuficiente, que no tiene ningún tipo de financiación externa, que no tenga alguna corporación, y también creo que tampoco una alineación política específica, porque ahí empieza también a haber una agenda, tiene algo, tal vez sí dice un poco de verdad, pero al fin de cuentas está hablando, expresándose para beneficiar a una agenda política, etcétera. Sí, la respuesta a eso, y ya llegando al final, me parece buenísimo que hayas sacado este tema. ¿Por qué? Porque a mí me genera un malestar tan grande en habla hispana, en castellano, en español, como lo queramos, ¿no? Para el público nuestro. Sí, Es Terapia Liberal, Los Liberales, el canal de Nicolás Moraz, sí, y Lorenzo Ramírez en su espacio con César Vidal. Lorenzo Ramírez en particular. Después no hay gente asociada o sea, gente con ideas liberales que esté tocando estos temas, cuando la libertad se está jugando en esto. La totalmente. libertad se acaba con las CBDCs, la libertad se acaba con la visión tecnocrática, la libertad se acaba cuando implementan el crédito social y un montón de cosas que no llegamos a tocar, ¿no? La idea de la moneda respaldada por las commodities y las materias primas, o sea, la libertad se acaba ahí. Se acaba ahí, sí. Ahora, sin embargo, hay mucha gente del espectro conservador, y en Estados Unidos se ve sobre todo, como bien dijiste, que sí tocan el tema del gran reinicio y el rol del Foro Económico Mundial. Pero Sí. ¿cuál es mi visión? Que fallan en el diagnóstico, ¿no? Perdón, en la solución, ¿no? La implementación de cómo salir de acá, la macrovisión del tema. ¿Por qué? Porque tiene un punto de vista cuya solución depende en última instancia de vuelta en el De un Estado, partido político, claro, en un exacto, partido político. Y exacto. entonces, O esa Trump gente, o tal, exacto, sí. claro, esa gente está ignorando dos cosas. Primero, que lo ha dicho Carol Quigley en su libro Tragedia de Esperanza, lo vemos día a día, lo mostré en Terapia Liberal, lo dice la gente del Foro Económico Mundial, tienen infiltradas todas las estructuras políticas, todas. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vos fíjate acá en Argentina, el miembro más allá de lo que dijo Klaus Schwab, que el 50% del gabinete argentino y el presidente argentino, refiriéndose a Macri, estaban infiltrados por el Foro Económico Mundial. Hoy tenés a la oposición, mucha gente de la oposición infiltrada por el Foro Económico Mundial, y el ministro de Economía, Guzmán, miembro del... O sea, ¿dónde está la disidencia ahí? Claro, no hay. Esa es la primera. Y la segunda que no están viendo, la segunda que no están viendo, es que aunque encuentres un político que no esté contaminado, la estructura es la que está contaminada. Entonces Exacto. no tiene una salida. Y encima mucha de esta gente conservadora están trabajando en medios de comunicación que tienen intereses también estatales. Claro. Es como si fuera un tipo de oposición controlada, ¿no? De alguna manera. Es como si se le diera como el vino y el pan a la gente, como bueno, aquí tenés la oposición, así que está feliz y contento, ¿no? Pero en realidad no es una oposición verdadera, porque siempre responde al mismo ente al final. Y creo que para ya cerrar, no sé si te parece que hagamos una reflexión de cómo crees que las personas tienen que, más allá de informarse por medios y todo eso, cómo pueden llegar a ese punto de reflexión interior, digamos, para darse cuenta de que
de que en realidad nadie tiene que controlar sus vidas y de que tienen que sentirse libres por su propia condición de existir, ¿no? Yo sé que tal vez es un poco muy espiritual lo que estoy diciendo, pero creo que al fin de cuentas, más allá de todas las conspiraciones y todo eso, hay un mensaje de dignidad humana, ¿no? Y bueno, no sé qué últimas reflexiones podrías darnos en esta conversación. Quizás sin reflexionarlo mucho, sino tirando lo que se me viene a la cabeza, la, la principal reflexión sería esta. Esta es tu vida, es la única que vas a tener. Algunas escuelas esotéricas dicen, bueno, vas a tener más, pero como este ego, esta personalidad, ciertamente va a ser la única. Y tenés que decidir quién toma las riendas de tu destino. ¿Quién vive, quién vivió, quién va a vivir tu vida? ¿Vos o alguien te va a imponer tu destino? ¿Vas a ser libre o vas a ser esclavo? Así de fácil. La seguridad que te prometen, por la que muchos se entregan hasta su cuerpo, es falsa. No existe esa seguridad. Lo único que existe es libertad o coacción, libertad o servidumbre. Cada uno elige, cada uno tiene que hacerse responsable de la decisión que toma. Ahí se me surgía la frase que dice claramente, te venden, te regalan miedo para venderte seguridad. O sea, en algún punto más o menos va por esa línea. Y Siempre fue eso. David Icke dijo una vez que era una elección entre el miedo y el amor, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver. Nicolás, te agradecemos un montón. De verdad que fue una conversación alucinante. Creo que nos fuimos a 2 horas, si no estoy mal. Y nos gustaría, obviamente, tener una segunda parte porque creo que se quedaron muchos temas volando por ahí. Te agradecemos por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu persona. Y bueno, esperamos verte pronto y hablar de nuevo. Bueno, cuando quieran, no tengo ningún problema. Siempre estoy dispuesto a salir y poner la cara y decir estas cosas porque realmente siento que es lo que hay que hacer. Hay que defender lo que nos queda porque van por todo. Exactamente. Bueno, Dale. nos hablamos. Suerte. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. Nico. Muchas Chao. gracias.